mercado se clasificarán como administraciones públicas. Quiero destacar esto porque esta es la clave para entender cuál puede ser la preocupación de un ente local respecto a sus empresas públicas. ¿Por qué? Porque los resultados de las empresas de mercado no van a consolidar con las cuentas del ente local matriz, ¿vale? Pero, sin embargo, las empresas que no sean de mercado, clasificadas como administraciones públicas, que esencialmente serán aquellas que se financien en más de un 50% por transferencias incondicionadas de cobertura de déficit de la entidad local matriz, estas sí considerarán y afectarán a la estabilidad presupuestaria y demás reglas fiscales, como veremos a lo largo de la discusión. Por tanto, esta es la idea que a mí me gustaría que quedara clara al final de mi presentación. Intentaremos un poco desarrollarlo para que lo veáis en la práctica real de la última liquidación que he tenido que informar en el Ayuntamiento de La Coruña y cómo afecta y cómo son los números, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si vuestras empresas son o no de mercado? Pues podéis ir al inventario de datos de las entidades locales, es un inventario que está dentro de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, un inventario público, y ahí vendrán todas las empresas que dependan del ente local matriz. También veremos el ejemplo del Ayuntamiento de La Coruña para que veáis cómo están diferenciadas entre empresas de mercado y empresas no de mercado a los efectos que estoy comentando. Porque aquellas que estén clasificadas como empresas no de mercado, administraciones públicas, AAPP, esas entrarán dentro de lo que se llama el perímetro de consolidación, es decir, sus cuentas van a consolidar con las de la entidad local matriz y con el resto de las entidades, sean consorcios, sean organismos autónomos, sean fundaciones, sean asociaciones, que estén dentro de ese perímetro de consolidación. Las empresas que sean de mercado, que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, no estarán dentro de este perímetro de consolidación. Por tanto, no afectarán a las reglas fiscales a las que están sometidos los grupos de las entidades locales matrices. Bien, eso es un poco lo que acabo de explicar bien aquí en esta diapositiva. Y ya lo importante es que quede claro que las empresas públicas de mercado no solamente no están sujetos a las reglas fiscales, sino tampoco están sujetos a la tutela financiera. En el ámbito de las administraciones públicas, una excepción a lo que los administrativistas locales denominamos o denominan autonomía local es la tutela financiera. Es decir, todas las operaciones de crédito, financieros, resultados económicos, están sujetos al control, al conocimiento por parte del órgano de tutela financiera, que normalmente son las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, pues hay una dirección general de política financiera que es la que ejerce las funciones de tutela financiera. En Madrid es el propio ministerio, es decir, dentro de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están sujetos a tutela financiera de las entidades locales. Pues estos normalmente se ejercen a nivel de reglas fiscales y también a nivel de endeudamiento, de si una empresa pública quiere solicitar una operación de crédito, tiene que validar o verificar si se cumplen los límites para poder suscribirla, y si no se cumplen tiene que pedir una autorización al órgano de tutela financiera. Las empresas públicas de mercado no están sujetos ni a la tutela financiera porque no están sujetos a los límites de endeudamiento ni a las reglas fiscales, a diferencia de las empresas no de mercado, que sí afectan, como reiteradamente he intentado venir explicando hasta este momento. Bien, aquí lo que os decía, esto es un pantallazo que saqué del inventario del sector público local. Cualquiera de vosotros puede comprobar, cualquier ayuntamiento, cualquier entidad local. Aquí veis que se refiere al Ayuntamiento de La Coruña. Este es el perímetro de consolidación y de no consolidación. Y ves que hay en primer lugar un organismo autónomo, que es el Instituto Municipal de Coruña Espectáculos, que está clasificado por parte de la IGAI en el 2015 como administraciones públicas. Luego tenemos las sociedades mercantiles, está Agua de la Coruña, Emalsa, el presidente ya lo acabáis de conocer, o ya lo conoceríais, que está clasificada como sociedad no financiera, es decir, como empresa no de mercado desde 2015. EMUSA, la empresa municipal de viviendas y servicios, que también es 100% capital del Ayuntamiento de La Coruña, también está clasificada como sociedad no financiera de 2015. Edarbenz, que es una sociedad mercantil de segundo nivel, depende en creo que 61% del capital social, es un 60% de Emalsa, y el restante capital es de los ayuntamientos del área metropolitana, en cuanto que gestiona toda la gestión de los residuos, de los residuos de agua
de los municipios del área metropolitana, y está integrado también el resto de los ayuntamientos y tiene su parte de capital social, pero no deja de ser una sociedad mercantil de segundo nivel, pero que entra dentro del perímetro de consolidación, está pendiente de clasificar desde el año 2017. Me imagino que la Intervención General del Estado le está pidiendo información a la Darbenz, esta se la está proporcionando, pero aún no ha hecho clasificación. Me consta que, aunque están haciendo un esfuerzo importante de la Intervención General del Estado para clasificar todas las empresas públicas, van con cierto retraso. Y además, siempre les gusta tener por lo menos un par de años o 3 años de resultados para hacer una clasificación. Te puedes preguntar qué pasa con estas empresas que están pendientes, cómo se configuran dentro de APP, es decir, Administración Pública o Sociedad No Financiera. Pues, si bien tengo que reconocer que no hay un criterio normativo y recogido expresamente en ninguna norma, sí de los propios formularios de información que tenemos que remitir los interventores, se deduce que estas entidades, mientras estén pendientes, las consideran como sociedades no financieras. Por lo tanto, yo no lo estoy metiendo dentro del perímetro de consolidación. Sus cuentas, entiendo que mientras no esté clasificado y no esté aclarado si son sociedades no financieras o administraciones, no se integran dentro del perímetro de consolidación de las cuentas del Ayuntamiento de La Coruña. También veis que hay otro tipo de entidades. La fundación es Luis Seoane, es una entidad, una fundación privada, de origen semipúblico, tiene su intrahistoria curiosa, pero en el momento de tal, la fundación Emalsa, que se constituyó en su momento por Emalsa, pero aún así se integró dentro del perímetro de consolidación por parte de la Intervención General del Estado, y el Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad, que es una asociación estrictamente privada, pero como la aportación mayoritaria, aquí el criterio de asignación, de adscripción, como la aportación mayoritaria de financiación a través de una cuota de participación es del Ayuntamiento de La Coruña, pues se le adscribe a nivel de perímetro de consolidación dentro de las cuentas generales del Ayuntamiento de La Coruña, con todo lo que ello implica. ¿Por qué? Porque es una entidad que tiene su sede en Pontevedra, que es ajena al Ayuntamiento de La Coruña, más que en la aportación económica, que la presidencia no la tiene el Ayuntamiento de La Coruña, que no tiene el control ni la gestión, y sin embargo tiene que integrar sus cuentas dentro de la cuenta general del Ayuntamiento de La Coruña. Es algo, ciertamente, en mi modo de ver, anómalo, porque no tenemos autoritas suficientes como para requerirles la información económica, y si lo hacen es por pura voluntad o porque por el miedo a lo mejor de perder el pago de la cuota de participación en esta asociación de municipios para la cooperación y la solidaridad. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que el régimen jurídico de estas relaciones entre la entidad local matriz y los entes dependientes, efectos de cuadre de cuentas y de consolidación, es complicada porque no hay una norma que lo regule realmente. Y también tenemos dos consorcios donde también la aportación mayoritaria es del Ayuntamiento de La Coruña, y se ascriben sus cuentas, sus resultados se ascriben al grupo de consolidación, del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de La Coruña. Para entender un poco lo que vamos a ver a continuación, que es un poco el caso práctico del grupo de consolidación del Ayuntamiento de La Coruña, sí me gustaría destacar o explicar qué son esto de las reglas fiscales. Bueno, las reglas fiscales, ya existía una ley de estabilidad presupuestaria del año 2001 que venía un poco del anterior sistema de cuentas nacionales y europeas del año de 1995, para que hablar el mismo lenguaje a nivel europeo y poder comparar cifras, ¿no? Se hablaba de estabilidad presupuestaria y demás, pero no fue hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución Española cuando realmente la estabilidad presupuestaria y demás reglas fiscales que veremos a continuación fueron realmente importantes, y el Estado se comprometió frente a la Unión Europea de cumplirlas. ¿Por qué? Porque era el año 2011, veníamos de una crisis económica muy importante, con un riesgo de intervención de los hombres, los famosos llamados hombres de nego, que era constante, muy cerca de la situación en la que se encontraba Grecia, y entre el paquete de medidas que se le vendió por parte del gobierno en ese momento a la Unión Europea, era la modificación de la Constitución española para que se viera que realmente había un compromiso de cumplimiento de estas reglas fiscales. Fue con otra modificación constitucional, fue la segunda y la última modificación de la Constitución española, ¿no? Y que implicó, pues eso, una manifestación del gobierno de España ante la Unión Europea que íbamos a cumplir, que íbamos a devolver todas las cantidades que se nos iba a dejar por parte de la Unión Europea, y que entonces, si bien no íbamos a ser intervenidos por parte de los famosos
hombres de negro, si de alguna manera íbamos a cumplir nosotros con esa función del hombre de negro. El propio gobierno se iba a responsabilizar del cumplimiento de las reglas fiscales para intentar reconducir la situación económica que era muy preocupante en aquel momento. Entonces, se modifica el 135 y se introduce el principio de estabilidad presupuestaria. Se dice expresamente que las entidades locales siempre deberán cumplir la estabilidad presupuestaria, es decir, lo que se llama el déficit cero, no pueden tener resultados en términos de estabilidad presupuestaria negativos, pero también prevé que en supuestos de calamidades públicas, catástrofes naturales, situación de emergencia extraordinaria, se puedan suspender. Esto es lo que se hizo en el año 2020 por parte del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, que suspendieron para el año 2020 y 2021 estas reglas fiscales que intentaré explicaros ahora mismo de forma un poco resumida para que entendáis posteriormente los números que vamos a manejar. Por tanto, se suspenden para 2020, 2021, pero en 2022 ya se vuelven a aplicar. Por tanto, lo que voy a explicaros a continuación es una explicación teórica, porque están suspendidas, pero que va a ser práctica a partir de las cuentas del año 2022. Por tanto, todas estas reglas fiscales, insisto, se aplicarían y habría que tenerlas en cuenta en el proceso de consolidación de cuentas con la entidad local, el resto de las entidades dependientes que se consoliden, que haya que consolidar, habría que tenerlas en cuenta para las empresas que sean no de mercado, porque las empresas de mercado no se incluirían dentro de este sistema de contabilidad nacional o de consolidación de cuentas en aquellas entidades o unidades clasificadas como administraciones públicas. Las tres reglas fiscales que se derivan de la Constitución española, que se derivan de las exigencias de la Unión Europea, se detallan en la Ley Orgánica 2/2012 de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria. Aquí la ley ya incorpora, ya casi a título anécdota, incorpora el concepto de sostenibilidad financiera, que va más allá de una simple cuenta de resultados. Sostenibilidad financiera se puede resumir como la preocupación que hay que tener cuando se realiza una inversión en cuanto a si esa inversión es sostenible. Es decir, si puede ser que haya alguna capacidad económica para hacer una inversión pública, pero usted tiene que valorar también cuánto va a ser los gastos de conservación, de mantenimiento, de recursos humanos que va a tener que asignar a esa inversión. Es decir, ¿va a poder mantener usted esa inversión? Es lo que se llama las inversiones financieramente sostenibles. Y esta es la preocupación. Cualquier convenio, cualquier inversión que se haga, cualquier gasto, la norma ahora exige una valoración de esa sostenibilidad financiera. Por lo tanto, no es un resultado entre gastos e ingresos, sino es analizar cada uno de los expedientes a nivel de inversión y ver si es sostenible financieramente. Porque lo que es estabilidad presupuestaria en estricto sensu y cumplimiento del objetivo de estabilidad para las entidades locales es déficit cero, como hemos visto, a día de hoy no, porque están suspendidas las reglas y se entiende que puede incurrir en déficit a nivel de consolidación las entidades locales, aunque eso puede ser discutible en términos legales o institucionales, es lo que está aprobado, está así, pero el objetivo de estabilidad para las entidades locales es que no pueden tener déficit, es decir, que su resultado en términos SEC, en términos de contabilidad nacional, tiene que ser cero o mayor que cero, a diferencia de las comunidades autónomas y de Estado, que sí pueden incurrir en déficit dentro de unos topes máximos que fija cada año el gobierno con la validación del Congreso de los diputados. Pero las entidades locales, hasta ahora, hasta el año 2019, porque 2020 y 2021 están suspendidos, insisto, es que su resultado no podía ser cero y no podía ser de déficit. Y si era de déficit, entonces tendría que presentar un plan económico financiero de medidas para corregir ese déficit en el plazo de un año. ¿Vale? Esto es lo que se entiende por el objetivo de estabilidad presupuestaria y financiera. ¿Qué se entiende por límite y techo de gasto? Bueno, pues esa es una medida bastante controvertida, por lo menos en el ámbito de las entidades locales, que se trata de que no te dejan gastar por encima de lo que venías gastando anteriormente. Es un poco paranoico, y digo paranoico porque el problema es que esto está bien en la práctica, es decir, oiga, se supone que va a tener un ritmo de gastos constante, todos los años más o menos igual, y yo le voy a dejar gastar lo que gastó el año anterior, más una tasa de variación a mayores. Pero si se pasa de eso,
usted tiene que presentarme un plan económico financiero y tiene que reequilibrar en un plazo de un año y tiene que gastar menos. Normalmente te exigen que ese mismo año que se ha detectado ese incumplimiento, se adopte una medida de baja de crédito para gastar menos en el importe que se ha pasado ese año. Pero digo que es un poco kafkiano. ¿Por qué? Porque los mandatos de los gobiernos locales son mandatos que tienen una idiosincrasia propia, en el sentido de que los 2 primeros años de mandato no se suele gastar mucho porque se está constituyendo el gobierno, porque es nuevo, que está planificando, está iniciando las políticas de gasto, y en los 2 últimos mandatos, por razones obvias, que en las elecciones es necesario apurar, los españoles somos gente de último momento, igual que la mayoría de los latinos, y hacemos las cosas al final, casi al límite, ¿no? Esto provoca que los 2 primeros años haya poco gasto y los 2 últimos haya bastante gasto. Esto lo que hace es que los 2 primeros años de mandato no exista problemas para cumplir el techo de gasto porque viene de 2 años anteriores, los últimos de mandato, que sí se ha hecho mucho gasto y por tanto el límite de gasto y con la tasa de relación es muy alta y se cumple de sobra, pero los 2 últimos de mandato se suele incumplir el techo de gasto, por lo que estoy comentando. Por lo tanto, es algo que no se entiende. Incluso en términos financieros y económicos, yo creo que no está muy bien planteado. Y aparte que yo soy defensor, por lo menos en el ámbito local, que la exigencia de la ley de centros locales de un equilibrio presupuestario, es decir, uno, no se puede gastar más de lo que va a ingresar, el Estado sí y las comunidades autónomas también, porque no tienen el equilibrio presupuestario que tenemos las entidades locales, es decir, el Estado, en el caso de que vea que sus ingresos no van bien, puede tirar de deuda pública para financiar esos gastos corrientes. Esto no ocurre en las entidades locales. Las entidades locales, la norma exige un equilibrio presupuestario y si tú has hecho bien la previsión de ingresos, lo has hecho prudentemente, vas a tener los ingresos suficientes para financiar tus gastos. Por tanto, no hay un riesgo, porque la teoría del límite y del techo de gastos va más un poco por, oiga, controle usted sus gastos, no sé, aunque tenga un año determinado muchos ingresos, no le voy a dejar que gaste más, no le voy a dejar que gaste más porque seguramente se va a convertir en gasto estructural, como gasto de personal. Bien, de ahí vienen los límites de la tasa de reposición de efectivos y la problemática de la reposición de los funcionarios. ¿Por qué la ley de presupuestos exige o impide que haya, hasta hace poco, que se repusieran todas las bajas que se producían en las administraciones públicas? Porque entendía que no se puede, es decir, que el gasto de personal es un gasto estructural, que va a permanecer de por vida, así como otro tipo de gastos. Tú puedes pues, decir, pues ya voy a limpiar menos o voy a resolver este contrato y tal. En gasto de personal hay muy poco. Es un poco la filosofía, pero yo creo que en el ámbito local esto no ha funcionado y ha dado muchos problemas. De hecho, en el Ayuntamiento de La Coruña hemos tenido bastante problemática en incumplimientos en muchos años por el tema del techo de gasto que nos ha obligado a presentar planes económicos y financieros un poco absurdos para justificar, oiga, esto viene de aquí, porque además tenemos una fuente de financiación que se llama remanente líquido de tesorería, que es el exceso de financiación de ejercicios anteriores, que la norma de haciendas locales nos permite financiar mayor gasto, pero no genera el ingreso y eso provoca inestabilidad. Bueno, hay mucha problemática para explicar todo esto. Y el tercer y último regla fiscal es el de la deuda financiera, la deuda con entidades de créditos. Esta deuda a nivel, sabes que ahora a nivel de todas las administraciones públicas de España está un poco, para no permitirme la expresión, desmadrada. Creo que estamos en un 120% del PIB. Es una cifra muy considerable. Creo que en el año 2006, antes de la crisis del 2006, llegamos a estar en un 37%, es decir, ha habido un crecimiento exponencial y eso nos genera el déficit que os comentaba anteriormente. Cuanto más déficit en el Estado y en las comunidades autónomas, como no hay dinero para financiar ese gasto, hay que ir al endeudamiento y eso genera el aumento de la deuda. Y además es muy perverso. ¿Por qué? Porque genera el aumento de la deuda financiera, aumenta también el gasto financiero de pago de intereses, de emisión de obligaciones, de deuda pública, entonces te queda menos margen para en otro tipo de gasto necesario estructural y es la pescadilla que se muerde la cola. Es una especie de huir hacia adelante. Por tanto, también esto en la Unión Europea dijeron, oiga, ustedes no pueden pasar de cierta límite de deuda financiera. En el ámbito local no nos regimos por las mismas reglas que el Estado de comunidades autónomas. Tenemos unos límites que veremos a continuación y que también es a nivel consolidado, ¿vale?
Bueno, yo creo que con estos conocimientos